según San Juan, amén. Gloria al Señor. En el capítulo 1, vamos a leer, gloria al Señor, San Juan capítulo 1, para los que están aterrizando, los que se están acomodando. San Juan capítulo 1, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Nos concedes el honor y el privilegio de estar aquí en casa. Te pido en su nombre que uses mi vida, que usas mis labios, y que seas tú, oh Espíritu Santo, el quien redarguye a cada vida, a cada persona en esta noche, y que esta palabra no regresa vacía, y que esta palabra, esta semilla, llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que caiga en buena tierra. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, toma control en esta noche. Y también pedimos por los que están por la radio, a los que están conectados, que también en esta noche ellos también salgan, o cuando termina también ellos sienten también bendecidos por medio de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, y que toda distracción en esta noche lo reprendemos en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús, la palabra viva. Amén. Tenemos que considerar, amado hermano, gloria al Señor, que cuando se lee el Evangelio de San Juan, tenemos que considerar de que Juan nos presenta a Jesús de la manera celestial. Amén. Son puntos muy importantes que nosotros tenemos que entender de los evangelios, amén. Mateo lo presenta diferente, igual que Marcos, igual que Lucas, amén. Pero Juan nos viene a presentar de una manera diferente, gloria al Señor, a Jesús, amén. Y son puntos muy importantes que nosotros tenemos que entender, amén. Que tenemos que entender de que Juan, el apóstol amado, gloria al Señor, nos viene a presentar a Jesús en su divinidad. Amén. Son puntos muy importantes que nosotros tenemos que apuntar, porque muchas veces no somos buenos retenedores. Amén. Y los que traen lápiz, los que traen lapicero, apuntémoslos. Son puntos, son claves muy importantes, porque ahora en la actualidad existen muchos falsos. Como en la época, gloria al Señor, de Juan, en la época de los apóstoles, en la época de los hechos de los apóstoles, en la época cuando los apóstoles envían sus cartas, ellos enfatizaban puntos muy importantes, gloria al Señor, relacionados con Jesús. ¿Por qué? Porque en esa época había mucha apostasía, había gente que estaban enseñando mal. Amén. Como ahora en estos tiempos existen personas que están distorsionando la palabra. Y es por eso que es muy importante que nosotros tenemos que entender el Evangelio
de Juan. Amén. Juan nos presenta a Jesús de la manera más divina. Aleluya. Aquí nosotros no encontramos al principio a que Juan nos viene a presentar la genealogía de Jesús. No, lo encontramos nosotros en Mateo, lo encontramos nosotros en los otros evangelios, encontramos cuando empiezan a hablar de la genealogía de Jesús. Pero nosotros aquí encontramos básicamente a un Juan, gloria al Señor, en donde nos envía, gloria al Señor, y nos enseña de la manera teológica. Amén. Nos enseñan verdades, nos enseñan la esencia, nos enseñan la verdad de por qué nuestro mensaje tiene que ser de la palabra de Dios. O sea, nuestro mensaje o el centro de nuestro mensaje tiene que ser Jesús, y de allí nosotros no nos podemos apartarnos. Amén. Todo mensajero de la palabra del Señor no se puede salir de este tema. No podemos, ni un predicador que se pare aquí, sea enseñando o sea predicando o dando una conferencia, el que no trae a Jesús, el que no nombra a Jesús, el que no predica, gloria al Señor, a Jesús, ese individuo se está saliendo de la verdad. Amén. Son puntos muy importantes y existe mucha riqueza en el libro de Juan. Yo quiero que usted, amado hermano, usted en esta noche se une conmigo, nos unamos, gloria al Señor, y que todos nos metamos en este propósito, amén, de estudiar el libro de Juan, porque vamos a aprender cosas de mucha importancia, de mucha relevancia para nuestra vida espiritual. Para que usted entienda, la vez pasada hablábamos de la samaritana. Encontramos que como Jesús se revela a sí mismo a ella. Y le habla, que le dice ríos de agua viva. Y le decía, hay una fuente, le decía, esa fuente que nunca te va a dar sed. Esa fuente, le decía, él mismo se estaba revelando a ella. Y ella no lo entendía porque ella estaba acostumbrado de pensar de la manera carnal, de la manera natural. Pero Juan es enfático en este punto y nos lleva a todos a ver la vida de Jesús de la manera divina. Amén. Juan, encontramos cuando leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Aquí encontramos una verdad, un pasaje muy esencial, un pasaje muy específico que nosotros tenemos que entender. Fue escrito de esa manera en estos tiempos porque las personas en ese tiempo era de esa manera que ellos iban a entender verdaderamente quién era Jesús. Amén. El verbo es la acción. Amén. Gloria al Señor. Y aquí nos presenta, en el principio era el verbo. Aquí encontramos un principio de nuestra verdad, de la doctrina, de lo que nosotros creemos. Aquí encontramos a Jesús mismo, al verbo. Aquí vemos a Jesús. Y dice, en el principio era el verbo. En una expresión original le dicen logo. Amén. Para dar a entender a las personas de quién está hablando. Aquí cuando hablamos de verbo en original no estamos hablando se refiere de la palabra. Entonces, de esa manera, esas personas tenían que entender de qué están hablando.
Porque todos en esa época, todos creían que el Redentor o el Mesías que se iba a presentar, era alguien que iba a sentar en su trono y que iba a gobernar y que iba a pelear según ellos. Pero más sin embargo, ellos, para entender estos puntos, entonces Juan los tiene que enseñar de esta manera. Les tiene que hablar de esta manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y para enfatizar este punto, usted tiene que irse conmigo, gloria al Señor, a Primera de Juan, gloria al Señor, a Primera de Juan, capítulo 1. Y aquí vamos a encontrar, gloria al Señor, específicamente, gloria al Señor, y un poquito nos aclara, amén, lo que estamos aprendiendo de este principio. Esto es lo que nosotros creemos, amén. Y si usted no cree en el verbo, usted no cree en Jesús, entonces usted está creyendo en otra cosa. Entonces usted no es parte de, o en pocas palabras, usted no es cristiano, porque usted cree otras cosas. De eso se trata cuando, gloria al Señor, los días miércoles, cuando se da un estudio de la palabra del Señor. Muchas veces los hermanos, cuando ellos dan su estudio, a veces muchos de los que están aquí presentes ya quieren enseñar el reloj, vámonos. Es que, amado hermano, cuando se estudia la palabra del Señor, a veces solo por un punto tenemos que ampliarlo para explicarlo, para que ninguno divaga de ignorancia. Lamentablemente existe mucha ignorancia dentro de la congregación, dentro de la iglesia, mucha ignorancia. ¿Y cómo nosotros vamos a salir de la ignorancia cuando, gloria al Señor, cuando usted venga los miércoles, cuando los hermanitos enseñan la palabra, usted aprende a no dormirse? Amén. Y esté atento. Oiga, lo que era desde el principio, aquí lo explica un poquito más amplio, lo que era desde el principio, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Parémoslo aquí. Aquí está hablando el apóstol, porque él realmente, él anduvo con quién. Él estuvo con quién. Él estuvo con Jesús. Él está demostrando, yo soy testigo ocular que verdaderamente Él es el verbo. Él es el que se encarnó y tomó cuerpo. Él es el unigénito Hijo de Dios. Realmente Él es. Dice, lo hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él tiene que ser, aquí el expositor Juan se le reconoce como un hombre teólogo, como que empieza a enseñar de la manera un poquito, deja por un lado la vida de Jesús, amén, deja por un lado la naturaleza, lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, los milagros y todo, pero viene a enfatizar realmente quién es Él en sí. Y estudiando, leyendo la palabra del Señor, amado hermano, usted va a encontrar riqueza en la palabra. Usted mismo cuando lo lee en su casa, esperando a Dios que sí lo haga, hasta incluso cuando usted lee y cuando se da cuenta cómo es que el ser humano empieza a saborear, amén, a saborear los escritos. Y cuando uno empieza
irse a otros pasajes, regresa al mismo pasaje y uno se da cuenta de la veracidad de lo que el escritor está presentando. Entonces, aquí está demostrando veracidad. Cuando decimos veracidad nos referimos que está hablando verdad, que realmente este es el verbo. Realmente este es el quien dejó su divinidad. Cuando decimos divinidad, decimos que Él dejó su trono de gloria. Y aquí es cuando todos, amado hermano, deberíamos estar gozoso en primer lugar. Deberíamos estar contentos en segundo lugar. Nuestra alabanza debería estar porrumpido en alegría cuando nos damos cuenta cómo es el unigénito Hijo de Dios. Deja su trono y viene a vivir, a establecerse en esta tierra y se entrega por ti. Su corazón debería estar derramando alegría y gozo. Porque en sí, en su vida pecaminosa, dígame usted, ¿realmente usted valía un centavo? Usted no vale ni un centavo ante la sociedad. Usted es una lástima para la sociedad. Usted es un instrumento del enemigo, pisoteado por el enemigo. Pero ¿cómo es, verdad, que un ser maravilloso, que no había otra expiación más perfecta, que no había otro quien se iba a venir a entregar por amor a nosotros los pecadores? Él mismo se ofrece y viene y toma de cuerpo y se viene a ofrecer por nosotros, y por el cual nosotros ahora tenemos vida. Y la vida que tenemos no es la vida terrenal, es una vida abundante, es una vida que nos lleva a vida eterna. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y Juan dice, y testificamos y os anunciamos, dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Wow, esto es algo, no sé, hermano, usted se le acaban las palabras para describir realmente que Juan nos enseña, nos dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y él enseña, yo soy testigo y esto es verdad. Iglesia amada, nosotros tenemos que aprender ya a dejar por un lado la incredulidad. Amén. Porque no podemos nosotros venir aquí a aplaudir, a gritar, a danzar, y si no estamos entendiendo a quién estamos adorando. Eso sería retroceder. Es como que yo estuviera allá con la cofradía. Bueno, no soy parte de la cofradía, pero como todos están en la pachanga, en la danza del ídolo, perdón, y como todos están metidos en el baile, bueno, como saber a quién la está bailando, pues yo me meto. Esas son las cosas naturales. Ahí no importa. Pero aquí, este es un punto muy esencial y muy importante que como iglesia nosotros tenemos que entender, que a Dios nadie lo engañe.
Él sabe verdaderamente su adoración de usted y el mío. Él sabe. Él está aquí presente. Algo de que nosotros vamos a entender en el libro de Juan es que Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es fin. En ni un momento, ni un pasaje nosotros vamos a encontrar de que decimos que Jesús fue creado. No. Jesús ya existía con Dios. Porque cuando crearon los cielos y la tierra, vamos allá en Génesis, por favor, allá en Génesis 1:1. Gloria al Señor, porque ustedes me inspiran, gloria al Señor, porque ahí están atentos, amén. Y nadie se está durmiendo, gloria al Señor. En el principio creó los cielos y la tierra. Aquí fue creado cual el universo fue creado, la tierra fue creado todo, la materia. Aquí en ni un momento dice aquí el verbo fue creado, aquí no. Son puntos vitales que nosotros tenemos que entender de que Jesús es eterno y que en Él no hay principio y no hay fin. Él es eterno. Ese es lo que Juan nos quiere enseñar. Ese es Juan lo que nos quiere enfocar a nuestra vida. Y si alguien su fe está tambaleando, si alguien está creyendo que su fe está a los pisos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está aquel ser supremo, ser divino? Déjeme decirle que verdaderamente ahí está. El detalle radica en este es el punto. El detalle radica es, ¿realmente le tienes fe a Él? Amén. Se le conoce como al unigénito Hijo de Dios. En Juan encontramos que Él es el agua viva. Amén. Encontramos a Él, en Juan encontramos a Él hablando con Nicodemo. Nicodemo miraba las cosas de la manera religiosa. Y las cosas no se manejan de la manera religiosa. Nicodemo, siendo maestro, pero carecía de ignorancia. Amén. Y es por eso nosotros, amado hermano, tenemos que entender, a gloria al Señor, que a Nicodemo le fue enseñado que tiene que vivir una vida espiritual. El nacimiento que le estaban ofreciendo a él era espiritual. Y por eso decía Jesús, ni modo que yo me voy a meter de nuevamente en el vientre de mi madre. Dice Nicodemo, por favor, siendo tú maestro. Y hay muchos maestros que tienen su propio conocimiento, pero carecen del verdadero conocimiento que es la palabra revelada aquí. Carecemos mucho de eso. Estamos viviendo vida religiosa, pero no estamos viviendo una vida espiritual. Eso es que también, y cuando encontramos con la samaritana, lo encontramos ahí también en ese punto cuando le enseñó, ¿verdad? Y este punto del tema de la samaritana ya nos enseñaron los hermanitos la vez pasada y nos hablaban, ¿verdad? Que dónde es que tengo que yo adorar, ir a adorar. Decía, ni modo que voy a ir al templo. Decía, no, mujer, la cosa no es así. O sea, Jesús le revela todo, le habla todo. Y le digo, tú vas a tener comunión directamente conmigo sin necesidad de estar allá, le decía. O sea que cambia tu vida natural y vea las cosas ya de la manera espiritual. Cuando decimos eso, amado hermano, quiere decir que usted tiene una relación con Dios las 24 horas.
Su relación con el divino no es cuando usted está en el templo. Su relación que usted tiene con el divino es en la calle, en la casa, en su trabajo, con su esposa, con sus hijos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando, gloria al Señor, gloria al Señor, lo que Juan nos quiere enseñar con relación de la divinidad de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y regresemos de nuevamente allá a Juan. Gloria al Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Usted entiende eso, amado hermano? En otra versión dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Entonces, aquí es muy claro lo que Juan nos está enseñando. O sea, ¿cuál es su mensaje de usted, amado hermano? Ya saliendo de la ignorancia, aprendiendo de la palabra, ¿cuál va a ser su mensaje? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amado hermano, en Juan encontramos que Jesús es el camino al Padre. O sea, Él es el mediador. Jesús es la vid verdadera. Amén. Y la clave, amado hermano, consiste en esto. Oiga, en creer y dar testimonio. Porque lo leímos cuando leímos en la primera de Juan, leímos, ¿verdad? Que aquí Juan estaba hablando que él creyó que verdaderamente este era el enviado. Y él dice, yo lo vi y lo palpé. Era él, estuve con él, anduve con él. Pero él, como es una carta dirigida, está testificando verdaderamente que es él. Entonces, la clave es, amado hermano, es que nosotros tenemos que creer que Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero no nos podemos quedar simplemente ahí estancados que nosotros creemos. No, aquí también hay una exigencia y nos dice que nosotros tenemos que testificar. ¿Qué hizo la samaritana? Hablamos. La samaritana, que hizo fue y testificaba y decía, este es el Mesías. Porque es Él, porque Él realmente es Él, porque Él conocía todo de mí y me dijo toda la verdad. Está hablando básicamente que Jesús sabe bien quién era ella. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella se quedó llorando. No digo mi verdad. No. ¿Qué hizo ella? Ella dice cuando fue a anunciar a los samaritanos, ¿qué está haciendo ella? Está testificando. No sé si usted me entiende ese principio. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? O sea, Dios sabe verdaderamente que soy pecador, pero Él ya me perdonó, ya me cambió, ya me transformó. Sí, creo que Él es el unigénito Hijo de Dios, que Él es el mediador y que Él es el abogado. Pero aquí queda la incógnita. ¿Yo soy quien testifico de Él también? Porque la palabra que se enseña no es simplemente que usted se vaya con el conocimiento, sino que es necesario que nosotros lo apliquemos a nuestra vida.
Y cuando decimos aplicamos, estamos diciendo que la vivamos, pues. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Dígame usted, ¿en qué momento Pablo se avergonzó de Jesús? Y a pesar que Pablo, él no anduvo con Jesús. Él tuvo un encuentro con él rumbo a Damasco. Acaban de linchar por allá a los cristianos y él estaba contra los cristianos, que él tuvo un encuentro totalmente diferente. Pero ese encuentro diferente que tuvo Pablo no cayó. En la cárcel evangelizaba ¿a quién? A los de la cárcel. Se movía de otro lado, hablaba de quién. ¿Cuál fue el tema central de Pablo? Fue siempre testificar, hablar de la palabra, del verbo, del Hijo, del Salvador, de nuestras vidas, de Jesús. Y de ahí él no tocó otro tema. Por eso fue un hombre muy celoso con relación cuando él predicaba, cuando él transmitía el mensaje. Por eso que cuando Pablo enseñaba, amén, decía un pasaje que muchos lo hemos leído, que él enseñaba hasta al amanecer, amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que era un hombre que enseñaba, contestaba preguntas y le enseñaba a toda la gente, porque había gente que carecía de ignorancia y él lo que quería era que todos entendieran verdaderamente quién es Jesús para ellos, que no es simplemente un hombre que murió simplemente en un madero, no, fue un hombre que entregó su vida en el madero. Gloria al Señor, que lo hizo por amor a nosotros los pecadores. Por eso en el mismo Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hubo una manera, ¿cuál es ese? Entregarse, pero más que entregarse fue su amor hacia nosotros. Ese amor es inalterable. Es un amor verdadero. Y qué lindo es estudiar la palabra del Señor, amén. Gloria al Señor. Cuando decimos en el versículo 1, seguimos aquí en el versículo 1, gloria al Señor. Este pasaje se le conoce como lo más excelso. Usted dice, ¿qué significa? Es el texto más elevado. Es el texto más excelente. Es un texto que da una ilustración. Habla de algo superior. ¿Y de quién se refiere? Se refiere del verbo. ¿Y quién es el verbo aquí? Es Jesús. Este era en el principio con Dios. Cuando decimos este era en el principio con Dios, quiere decir que Él ha estado con Él. Cuidado con las herejías. Cuidado con las falsas enseñanzas. Porque existen religiones que le dan énfasis y más a Jehová y dejan por un lado al Hijo. Amén. ¿Por qué? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Existen tres verdades, amén. Cristo es eterno, amén. Y que Él ya existía.
Y eso leímos Génesis 1:1, ¿verdad? Que al principio creó los cielos y la tierra. Él estaba ahí, Él estaba de acuerdo cómo se iba a formar todo. Tenemos que entender que Cristo es eterno, amén. En Él no hay tiempo y espacio. Él ya existía antes de la fundación del mundo. Punto número 2, Cristo es el creador. Cuando crearon todo, Él estaba ahí. Amén. Él participó en la creación de todas las cosas del universo. Y dice, hermano, hábleme más de este punto. Váyase conmigo a Colosenses. Gloria al Señor, gloria al Señor, Colosenses capítulo 1, gloria al Señor, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Oigan, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste. Como dice Jesús, Jesús decía a los apóstoles, ¿usted entiende esto? Hay una palabra que dice aquí, primogénito. Oiga bien, primogénito es un rango más alto. Amén. O sea, ocupaba un lugar muy especial. El primogénito, por eso le conocemos el primogénito hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si usted se goza, no sé si usted se goza porque verdad necesitamos enfatizar mucho la palabra del Señor. Por eso, amado hermano, cuando los miércoles hay estudio, no debería ser aburrido. Y no es ocasión para dormirnos. No es ocasión para que nos pongamos atención. Porque no es igual una predicación a una enseñanza. Porque una predicación predica, brinca y salta y todos lloramos, ¿verdad? Pero una enseñanza es diferente porque estamos enseñando textos bíblicos para clarificar la verdad, para que no andemos en nuestra ignorancia. Amén. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Apocalipsis 1:5. Váyase conmigo, Apocalipsis 1:5. El Apocalipsis 1:5 es la revelación, amén. No es el libro del miedo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto habla de la expiación, habla de que Él fue el único, el quien vino a tomar posesión, se encarnó y creció en un bebé, gloria al Señor, y creció y se entregó por nuestros pecados. Y esa expiación fue que nos lavó, dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó. Wow. Qué lindo, ¿verdad? Aquí habla de la
soberanía. Amén. Que Él tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Amén. Él es superior. Él es superior cuando habla de tronos, habla de reyes. Él es, por eso hay un pasaje que dice que Él es superior sobre los reyes. Por eso dice rey de reyes y señor de señores. Ahora entendemos por qué Él dice, por Él fueran subsistido todas las cosas, sea trono, sea reino, sea lo que sea. Él es superior. Wow. Él es el creador. Él tiene el poder sobre todas las cosas. Wow. Él tiene poder sobre su vida, amado hermano. Porque Él estaba allí cuando crearon al hombre, ¿verdad? Y dice, hagámoslo a nuestra imagen. ¿Y? Él estaba ahí. Entonces Él tiene potestad sobre usted. Él tiene poder sobre usted. La gente del mundo, la gente de afuera, existen gente escéptico, dicen que no creen y que es mentiras, que existe un creador y que las cosas no son así. Pero, amado hermano, pero de una de otra manera ellos tienen conciencia. Amén. Siempre verá algo que dentro de ellos, algo que dentro de ellos que siempre les va a acusar, algo que sus conciencias, algo que les habla, que les dice que está bien o está mal lo que están haciendo. Y ahora en la actualidad, nadie se va a perder. Amén. Porque el ateo, tan ateo que puede ser, amén, de una o de otra manera, cuando sale a la calle, cuando alza sus ojos, usted se da cuenta cuando alza sus ojos y se da cuenta de ese cielo tan hermoso que ve hasta arriba. Uno dice, wow, uno dice, ahí mira la gloria, miramos nosotros lo maravilloso que es Dios. Porque Él hizo los cielos y la tierra. Vemos los campos tan hermosos, tan bellos. Vemos la creación de Dios. Porque eso, ¿usted lo hace? No. Usted te les planta flores. Pero usted no le da el crecimiento. ¿Pero quién lo hace? Lo hace Dios. Él es el creador. Amén. Cristo es la vida. Amén. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por cuanto más el enemigo ataca, por cuanto el enemigo quiere distraer a la humanidad, siempre la luz y la verdad siempre gana. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Al individuo, cuando no conoce al Señor, cuando no conoce la palabra, cuando no ha conocido el evangelio de las buenas nuevas, y cuando se le es predicado, se le es enseñado, a ese se le está quitando de la ignorancia. Quizás cree en su fuerza, quizás cree en su potencial, quizás cree en su capacidad, quizás cree en su posición, cree él en sí mismo. Pero cuando lo vienen a presentar algo nuevo, algo diferente, cuando le dicen que hay algo divino, hay alguien, otro ser más allá, y cuando él es sacado de la ignorancia, él es libre. Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Cristo es vida. Juan 10:10, en el mismo Evangelio, Juan 10:10. Encontramos riquezas, gloria al Señor, cuando escudriñamos el libro de Juan. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y para destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón representa a Satanás, al enemigo. Pero como aquí estamos viendo que Cristo es la vida, aquí es enfático y nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Wow. Y la pregunta es: ¿usted cree en esta verdad? Pero en esta noche, gloria al Señor, que Dios nos abre el entendimiento. Estamos saliendo de la ignorancia. Amén. Porque muchas predicaciones puede haber ahora, amados hermanos. ¿Cuánta gente puede predicar? Pero cuando no es a la luz de la palabra del Señor, cuando no son las verdades, cuando son palabras humanas, palabras del hombre, amado hermano, ese individuo es constituido como un hereje o alguien que está distorsionando. Por eso nosotros, amado hermano, aquí encontramos, vuelvo a recalcar al principio, encontramos que Jesús es la palabra. Amén. Pero si Él es la palabra, la pregunta es, o la retórica es para cada uno de nosotros: ¿nosotros escuchamos la palabra? ¿Nosotros somos retenedores de esta palabra? ¿Nosotros estamos viviendo verdaderamente esta palabra? Y si Él es la palabra, yo tengo que tener mucho cuidado cuando esta palabra es leída o es presentada, cuando esta palabra es predicada. Yo tengo que ser una persona atenta, una persona respetuosa, porque esta palabra, estamos hablando de palabras divinas, no son palabras humanas, porque de una de otra manera esta palabra le ha dado libertad más a alguien lo ha sacado de la ignorancia. El que ha sido idólatra, yo así como yo iba atrás de la cofradía, iba yo atrás de San Miguelito Arcángel, iba yo detrás de todo eso, pero cuando la palabra me fue revelada a mí por medio de los siervos que me enseñaban, por medio de hombres que dedicaban tiempo a la enseñanza. Yo iba los martes a recibir doctrina en una casa pequeña con un hermano que ya falleció. Y ese hermanito llegaba y decía: hoy tenemos enseñanza. Y llega a la casa: hoy vamos a hablar plan de salvación de Jesús. Y nos ponía ahí. Y ya nos miraba como predicadores al hermano. Y tú vas a estrungier, y apenas vivimos una vida medio torta. Y decía: párate en la puerta, dale la bienvenida a los hermanos. Y eso nos hacía, ¿verdad? Que no, yo tengo que vivir una vida agradable, y no tengo que vivir lo que el hermano me está enseñando, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. Y el hermano que nos instruyó no era un hermano que nos tenía que contar chistes y que todos estamos como toda reunión moderna de ahora. Si no hay un chiste en un grupo de personas, no es una reunión, porque este es el evangelio moderno que se está enseñando. El evangelio moderno están quitando la veracidad de la palabra, están quitando la palabra, están poniendo entretenimiento. Y no miento, digo verdad, porque yo he estado con grupos de personas de esa manera y casi me convencen y me dicen: mira, Felipe, yo creo que tenemos que dejar a un lado la religiosidad.
Hoy no va a haber oración y no va a haber lectura. Hoy vamos a ver una película, no de Jesús, una película secular, y lo vimos y cómodamente comimos un sándwich y decía, de vez en cuando tenemos que dejar por un lado eso y tenemos que hacer esto. O sea, dejaron lo más importante. Dígame usted, ¿crecí espiritualmente ahí? No crecí. Pero con este hermanito, no, él les dice, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué aprendiste? Aunque nos miraban así todos cansados, porque como éramos jovencitos, éramos trabajadores del mercado, levantamos a las 4 de la mañana con los ojos todos hinchados, estábamos con él medio durmiendo, nos hacía preguntas, nos hacía que esa palabra que se te metiera en la mente, que se te metiera en el corazón. Él hacía que empecé a dar frutos verdaderamente de esta palabra allí donde tú trabajas o donde estás parado. Nos hacía. Porque eso es lo que hace la palabra, da vida al individuo. Le da vida, encuentra sabor a su vida, porque la vida atada, esclavizada al pecado es una vida de amargura, es una vida desagradable. Si no, usted mire con la samaritana, antes de encontrarse a Jesús tenía 5 maridos, insatisfecha, amargada, peleón, la relación que llevaba con el uno no le funcionaba, con el otro no le funcionó, y por último, cuando se encontró con Jesús, esa relación con el último que tenía no funcionaba. Pero cuando se encontró con el Maestro, se encontró con el Verbo, se encontró con la palabra, esa mujer que encontró libertad, encontró vida, le encontró sabor. Ya no era la amargada, era la mujer que les fue a hablar a los demás. Y ¿saben qué? Ella fue testigo y se vinieron los demás, dijeron, mujer, hemos visto al Mesías. Lo hemos visto, ya no necesitas que nos digas, lo hemos visto. Y dice que Jesús se quedó en ese lugar y Jesús le siguió predicando, y muchos son los que se salvaron. La palabra fue predicada, ellos recibieron al Verbo la predicación, y por eso dice que muchos se convirtieron. Es decir, escucharon la palabra y lo vivieron. Entonces usted y yo, para que nosotros encontramos vida en Cristo Jesús, tenemos que escucharla, vivirla y que cambiemos. Amén. San Juan 11:25, vamos a leer. Dice así, vamos a ver. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a entender que dice, yo soy la resurrección y la vida. Estamos hablando que Cristo es la vida. Amén. Y tenemos que entender que Cristo es la respuesta a la oscuridad. Así. Juan 8:12. Vamos a regresar de nuevamente en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero enfaticemos algo, dice, el que me sigue. ¿Estamos siguiendo nosotros verdaderamente a Jesús? Porque el que anda con Jesús no anda en tinieblas.
Entonces, si no andas con Jesús, ¿andas en qué? En tinieblas. Y vamos a aprender más después, que cuando Jesús habla duro de este tiempo. En ese mismo versículo, en el 39, dice, solo dice en el título, sois de vuestro padre el diablo, dice. Suele duro, pero es muy importante, ¿o no? La luz que hablamos aquí, ¿de quién habla? ¿De quién brilla? De Cristo. ¿Y de la oscuridad de quién es? De las tinieblas. ¿Y quién dirige las tinieblas? Decían los estudiosos que Juan, hasta los niños lo entienden. Entonces, qué triste es que nosotros, ya viejos, no lo entendemos. La samaritana hizo el cambio radical. Y nosotros tenemos que hacer cambios radicales. Es un giro de 180 grados. Amén. Vamos a acabar en esta noche porque usted, ¿qué dice? Él es el yo soy. Amén. Cuando dice yo soy, Él está afirmando, Él está hablando en tiempo presente y está diciendo que no hay otro. Juan 14:6, gloria al Señor. Pónganse sobre sus pies porque vamos a continuar esto dentro de 8 días, amén. Porque el tiempo ha avanzado y ese es lo bonito de la palabra, amén. Juan 14:6, Jesús le dijo, y yo soy, ¿cómo dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mí, Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo soy el camino. Oiga, 3 puntos importantes. Él habla de aquí. Él es camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solamente con Jesús encontramos nosotros, gloria al Señor, la vida eterna. Cristo le mostró al hombre el camino que Dios quería que anduviera. Aquí vemos nosotros presentado aquí en este libro que están presentando ¿quién? Que Dios mismo, porque Él mismo dice, yo no hablo cosas de mí mismo, hablo lo que mi Padre me ha enviado a hablar, a decir. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre nuestro, gracias Señor Jesús por esta noche. Gracias por su palabra, amado Dios, por su verdad. Gracias, amado Dios, porque nos hablas y nos llamas, Señor, a creer verdaderamente en su palabra. Señor Jesús, aquí está la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. Padre amado, que cada uno de nosotros somos responsables, Señor, de nuestra vida. Somos responsables, Señor, de nuestro andar. Somos responsables, Señor, que como hemos estado delante de su presencia, Señor. Pero en esta noche, Señor Jesús, ponga la vida de cada uno de ellos, mi Dios amado. Y que conforme, Padre amado, Señor, que tu palabra es hablada, revelada, Señor, que cada uno de nosotros encontramos libertad, Señor. Y que verdaderamente, Señor Jesús, que la vivamos, Señor. Señor Jesús, muchas gracias por su palabra. Señor Jesús, muchas gracias
por haberte entregado su vida por amor a nosotros, Señor, dejando su trono, dejando todo, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor. Padre amado, Señor, bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y bendiga la vida de los hermanos que estuvieron conectados, Señor, también. Que esta palabra, Señor, fluya en sus corazones, fluya en sus pensamientos, fluya en sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.